Según la leyenda, un califa persa decidió poner orden en su país. Él creía que había un montón de espías en su corte y quería acabar con ellos. Entonces comenzó a atraparlos, encarcelarlos y ejecutar a algunos. Él mismo estaba fuertemente custodiado. Matarlo era imposible porque su guardia lo seguía constantemente. Una mañana se despierta y en la cabecera de su cama él encuentra una daga y una nota. Si no lo dejas, lo que está en tu cabecera terminará en tu corazón. Esa nota le fue escrita por Hassan ibn Sabah, el viejo de la montaña, el jefe de una terrible secta de asesinos que mantuvo a raya a todo el mundo árabe durante el siglo XII. De ellos hablaremos hoy. Me llamo Julia, bienvenidos a mi canal histórico. La palabra asesino o hashashin vino a nosotros del Medio Oriente y se aplicaba a la gente de la secta que se dedicaba a los asesinatos políticos bajo el liderazgo de Hassan ibn Sabah. De hecho, no era solo una secta, era un pequeño estado o más bien una red de fortalezas con una específica corriente religiosa. Suele decirse que esa palabra deriva al árabe hashashin y significa consumidores de hachís. Según otra versión, a la gente le llamaba así porque la consideraba la clase baja e incrédula. Y fue eso lo que significaba la palabra. Y alguien dice que simplemente está en consonancia con la de hasanitas, es decir, seguidores de Hassan. ¿Dónde, por qué y cuándo comenzó todo eso? En el siglo VII, el profeta Mahoma unió a los pueblos árabes en el seno de una nueva religión, el Islam. Pero esa unificación no duró mucho porque ya en el siglo VIII surgió una división en el mundo islámico. Se dividió en dos grandes grupos en los que aún quedan el Islam suní y el Islam chií. El motivo fue las interpretaciones de las escrituras en el Corán y también la forma en la que los árabes entendían la religión. Los sunitas creían que la comunidad musulmana debía ser dirigida por un califa elegido y los chiitas creían que el poder solo debía transmitirse a los descendientes directos del profeta. Pero incluso en este tema no había unidad en el mundo chií y después de un tiempo surgió otra división dentro de los chiitas y apareció un movimiento de ismaelitas, es decir, los seguidores de Ismail. En el siglo X, en el norte de África, ellos formaron un vasto estado ismaelita al que llamaron el Califato Fatimí. Pero en el siglo XI, los ismaelitas también se dividen y nuevamente por la cuestión de herencia. El califa tiene dos hijos, el hijo mayor, Nizar, y el hijo menor, Al-Mustalí. Nizar debe heredar después del califa, pero antes de morir su padre transmite todo el poder a su hijo menor, Al-Mustalí. Una parte significativa de los ismaelitas no lo acepta y continúa considerando a Nizar como su líder, por lo cual Nizar es capturado, encarcelado y asesinado. Los nizaríes, seguidores de Nizar, también son perseguidos y en ese momento aparece un hombre llamado Hassan ibn Sabah, que se convierte en su nuevo líder, tanto social como espiritual. Hassan era un hombre orgulloso de su antigua familia, un hombre muy educado y un verdadero ismaelita. Según la leyenda, cuando era joven, él era amigo de un destacado científico, Amar Khayyam, que por cierto se caracterizó más como un hombre de ciencia, aunque tampoco era ateo. La principal fuente de información sobre Hassan ibn Sabah es su biografía anónima escrita por alguien después de su muerte y también las obras de los famosos escritores persas que mencionaron a Hassan en sus poemas y en sus novelas. Pues él arrastra a los nizaríes perseguidos a las montañas. Ellos huyen de Egipto y se refugian en las zonas remotas de Persia. Y después de un largo camino encuentran una fortaleza llamada Alamut que está en las tierras del Irán moderno. La fortaleza se encuentra en la cima de un acantilado, es prácticamente inexpugnable.
Y todavía no está claro cómo Hassan logró que los defensores de la fortaleza se rindieran y se fueran, pero de todos modos los nizaríes ocuparon la fortaleza y se establecieron ahí. Hay que señalar que incluso la gente de la época sabía muy poco sobre los nizaríes. Ellos llevaban el estilo de vida muy cerrado y por eso todo lo que sabemos sobre ellos hoy se consideran leyendas. No hay nada 100% seguro, no dejaron pruebas documentales de sus actividades. Y teniendo en cuenta la naturaleza de sus actividades, las leyendas sobre ellos pueden haber sido exageradas porque el miedo tiene ojos grandes y los nizaríes sí que mantuvieron a raya todo el mundo árabe durante más de 100 años. Corre el año 1090. Hassan comienza a formar su propio estado alrededor de la fortaleza tomada. La zona de Alamut estaba en Persia bajo el dominio de los selyúcidas y de hecho los nizaríes se establecieron en su territorio y comenzaron a difundir sus propias enseñanzas. Con el tiempo apoderan de los asentamientos cercanos y echan raíces ahí y así construyen su propio estado religioso con fronteras inciertas dentro de las tierras de los selyúcidas. Hassan funda una nueva doctrina llamada al-Dawa Jadida, que significa un llamado a una nueva fe. Él abole todas las leyes de la Sharia en las tierras ocupadas y las reemplaza con sus propias leyes aún más estrictas, cuya violación se castiga con la pena de muerte. Asimismo, elimina todos los impuestos que los selyúcidas establecieron antes. Y en lugar de los impuestos, cada una de la población tiene que construir fortalezas, construir carreteras y cavar canales. En su corriente religiosa, Hassan utilizó los cánones del Islam y también las creencias místicas que existían entre la población, como por ejemplo la creencia de un imán que está durmiendo, pero un día se despertará para hacer justicia y para proteger a los verdaderos creyentes. Y Hassan comenzó a hacerse pasar por tal imán y con el tiempo lo comenzaron a llamar el viejo de la montaña, aunque no era tan viejo en el momento. Y en general esa historia sobre un anciano que duerme en algún lugar y un día se despertará y salvará a todos, con el tiempo se trasladó a Europa. Y ya varios pueblos europeos también comenzaron a creer que algún rey suyo muy famoso no murió, sino se durmió. Y cuando la patria estuviera en peligro, se levantaría, reuniría el ejército, sacaría su espada y cortaría a todos los enemigos. Como por ejemplo Federico de Barbaroja, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico que no murió, sino se durmió en los montes de los Alpes. O Constantino X, o el rey Arturo, o Sebastiano I de Portugal. Son los típicos ejemplos de héroes dormidos cuyos pueblos esperan su regreso en tiempos de necesidad. Y en esta mezcla de las creencias religiosas y místicas, Hassan ibn Sabah construyó su estado religioso. Naturalmente a los selyúcidas que pertenecían a la corriente suní y cuyas tierras las invadieron esos tipos tan extraños, tan apasionados, eso no les gustaba en absoluto. Entonces de vez en cuando ellos atacan a Hassan y a su joven estado y en las confrontaciones abiertas los selyúcidas siempre ganan porque los nizaríes son pequeños, tienen peores armas y los selyúcidas, como ya sabemos del episodio de la cruzada, de la primera cruzada, los selyúcidas en ese tiempo ya tienen una gran experiencia en la conquista de tierras. Y en ese momento ocurre un evento que lleva a Hassan a un pensamiento muy simple y práctico. El hecho es que sus numerosos predicadores y espías actuaban en todas las tierras de Persia y en 1092, en la ciudad de Saba, ubicada en las tierras selyúcidas, ellos mataron a un ministro de la mezquita que sospechaba que eran espías, lo que eran. Por supuesto fueron capturados de inmediato y condenados a muerte por orden del visir, y cuando el viejo de la montaña Hassan recibió estas noticias, él subió al tejado de su casa en Alamut y dijo al pueblo que castigar a este visir no solo era un decreto divino, sino un deber sagrado de cada persona digna.
Al oír estas palabras, un joven salió adelante entre la multitud y pronunció: «Yo lo haré». Según la leyenda, su nombre fue Butahir Arani. Él se dirigió a la ciudad de Saba y averiguó dónde vivía el visir, que por supuesto estaba protegido por la Gran Guardia. Durante varios días lo vigiló en la mezquita, en el palacio, en los jardines. Estuvo escondido en un nicho del palacio durante unas 5 horas sin moverse, con la espalda apoyada contra la pared y con su daga presionada contra el pecho, lo que más tarde se convirtió en una prueba para los chicos de la escuela de asesinos de Hassan. Y en algún momento, cuando la guardia se relajó, nuestro joven salió del nicho y le clavó la daga envenenada en el pecho. El visir murió en el acto y el joven fue matado por la guardia de inmediato también. Y cuando Hassan se entera de lo sucedido, le ocurre una idea muy simple. ¿Para qué enfrentar a una horda de enemigos en el choque abierto, cuando simplemente se puede matar a sus comandantes militares, sus visires, sus sultanes, y así poco a poco, eliminándolo a los líderes uno por otro, decapitar a todos los enemigos sin gastar fondos en un gran ejército regular? Y todo eso se puede hacer con la ayuda de tales jóvenes entrenados. Y así surge una organización cuyos miembros matarán a personas en todo el mundo árabe por orden de Hassan y sus sucesores. Y los llamarán Hashashin, aunque ellos mismos se llamaban fedaínes, que significaba sacrificarse por un ideal. El Estado se hace cada vez más militarizado. No hay clases, no hay testamentos, la riqueza está prohibida y se parece más a una comuna donde todos son iguales, solo que el poder pertenece a un líder autoritario. Las tierras, los territorios del Estado se dividen en las comunidades que están encabezadas por un visir, y este depende directamente del jefe, de Hassan o sus sucesores. El mismo Hassan dio un ejemplo personal a su pueblo, llevando un estilo de vida muy ascético hasta el final de sus días. En sus decisiones era muy consistente y muy cruel. Según la leyenda, él mató a sus 2 hijos, uno bajo sospecha de conspiración contra él y a otro por beber vino, porque eso estaba estrictamente prohibido. Así que Hassan se convierte su estado en una comunidad de asesinos. Después del primer asesinato, la secta crece leyendas aterradoras. ¿Qué sabemos de esas leyendas? Pues que los jóvenes se reclutan a la edad de 13-14 años, por general de las familias pobres o incluso son huérfanos, y se entrenan de la manera bastante estricta o más bien cruel. Tenían que ser capaces de luchar, de disparar cualquier tipo de las armas existentes, lanzar cuchillos, estar bien versados en venenos y también soportar los tormentos durante el entrenamiento. También tenían que ser capaces de estar quietos durante 5 horas sin moverse en una postura, apoyándose contra una pared y saber enfrentar a 3 o 4 rivales más fuertes que ellos. Matricularse en tales clases tampoco era algo fácil. Cuando los jóvenes llegaban por primera vez y tocaban a la puerta, eran echados. Cuando tocaban por segunda vez, les tiraban piedras y los golpeaban con palos para que se fueran. A los que quedaron, los ignoraban y tuvieron que esperar afuera de varios días a varias semanas. Y solo más insistentes eran invitados al patio interior. Es decir, cada joven tenía que demostrar que era digno de estar en las fuerzas de la secta. Tal vez lo reconocen. Las mismas técnicas se utilizaron en la serie Juego de Tronos. El famoso ejército de los Inmaculados, que no sentían dolor, que no temían nada y no sabían piedad. Y la historia de ir al templo varias veces y tocar a la puerta también se usó ahí. Hay otra leyenda que Hassan ibn Sabah a menudo usaba a esas personas para demostrar que él de verdad fue el imán resucitado. ¿Cómo lo hacía? Él tenía varios dobles
En algún momento su doble sale al patio para enseñar algo a la gente, para decir un tipo de discurso, pues sale, le dice un tipo de discurso y después se prende fuego a sí mismo y se quema en vivo. En realidad, esa persona se quema. Y a la mañana siguiente, otro Hassan ibn Sabah sale al patio y dice: buenos días, ¿cómo están? Por cierto, ¿qué tal ardí ayer? Impresionante, ¿verdad? Pues hoy he resucitado. El segundo truco fue el de revivir a las personas. En el patio había un agujero donde se escondía una persona. La enterraban, dejaban solo la cabeza afuera. A su alrededor ponían 2 mitades de un gran plato de cobre en el que se vertía la sangre. La cabeza cerraba los ojos y parecía cortada, y Hassan ibn Sabah decía a sus discípulos: bueno, si no entienden algo en mis enseñanzas o si tienen dudas, se lo pueden preguntar a esta persona muerta. Abu Ali, dime por favor, ¿qué tal fue tu batalla con el visir que mataste hace 4 días? Y la cabeza comenzaba a hablar, y después de haber dicho todo lo necesario, realmente era cortada y dejada en el patio para mostrar a la gente que de verdad estaba muerta. Naturalmente, en la gente de la época todo eso tenía el mismo efecto que luego tenían los trucos de David Copperfield. Si ustedes son de los 90, tal vez me entienden. Y claro que todo eso hacía a la gente obedecerle. No está claro por qué las personas que tenían que quemarse vivas y desempeñar el papel de la cabeza parlante no se rebelaban contra esa mentira, ya que ellos entendían que fue mentira y que este chaval Hassan no había resucitado y no podía revivir a las personas. Sin embargo, ellos daban su vida para engañar a otros como ellos. Pero tal vez la respuesta está en otra leyenda, la del paraíso. Durante el entrenamiento, en algún momento a los jóvenes les daban una droga. No sabemos qué era, algunos dicen que era hachís, otros que era opio, no se sabe. De todos modos, les daban una droga, les transferían a los jardines especialmente equipados. Pues les daban esa droga, luego les llevaban a los jardines especialmente equipados y cuando ellos se despertaban, estaban rodeados de las chicas hermosas, de las bebidas, de frutas, de dulces. Durante un día vivieron en este paraíso con las mujeres que hacían todo lo que les pidieran, bebían, comían y tal. Y luego los adormecían otra vez, los llevaban de vuelta en sus cuarteles y cuando se despertaban, Hassan les explicaba que eso fue el paraíso, así es. Si quieren volver ahí, hagan lo que les digo. Hay que señalar que hablamos del siglo XI, del siglo XII, cuando por fornicación cualquier persona podía ser apedreada y por muchos de esos jóvenes pobres que no podían pagar un dote por la novia, las relaciones con las mujeres eran un lujo inalcanzable, por lo cual al despertarse de la droga, el mundo real perdía su valor para tal joven y claro que todo el mundo quería volver al paraíso. Como siempre, la culpa era de las mujeres. Los asesinos que luego eran capturados siempre morían con la sonrisa en sus labios, incluso en las torturas crueles, porque ellos pensaban que esas chicas del paraíso lo estaban esperando. Ustedes pueden preguntar, ¿y cómo se les permitía usar drogas si ni siquiera podían beber vino? Y de verdad hay opositores al hachís que sugieren que la leyenda del paraíso y de los jóvenes drogados simplemente fue inventada por el viajero Marco Polo, que él viajaba por Asia y acumulaba tales leyendas, tales historias de terror de los locales. Pero esta historia local, esta historia acumulada, podía corresponder a la realidad. Después de todo, a partir de ser capaz de luchar, matar, saberlo de venenos, ganarse la confianza, tenían que ser capaz de encarnar varios personajes y para tal encarnación
se eliminaban todas las restricciones. Si tienes que matar a la víctima indicada por Hassan, puedes renunciar públicamente al Islam, convertirte al cristianismo, vivir como un cristiano, beber vino, vigilar a tu víctima y luego golpearla en la iglesia. Nada estaba prohibido para lograr la meta. Puedes fingir ser un ciego, un monje, un payaso, un médico. No había restricciones. Incluso el asesino tenía que hablar la lengua de la región a la que lo enviaron. Y si todo eso es cierto, entonces el uso de cualquier droga para lograr la meta también ciertamente estaba justificado. Por supuesto, ningún estudio semejante se puede realizar sin científicos, sin sabios, sin alquimistas, para saber todo lo de venenos, para aprender los idiomas de tu enemigo, para entender su cultura y sus ritos. Por lo tanto, los agentes de Hassan compraban varios libros raros, compraban los manuscritos que contenían diversos conocimientos. Asimismo, robaron a los científicos en todo el mundo árabe y los traían a la fortaleza de Alamut. Ahí ellos se dedicaban a la enseñanza hasta el final de sus días, creando a los asesinos universales que siempre trabajaban de acuerdo con un plan claramente desarrollado. Con el tiempo, esos chicos que obedecían a su líder incondicionalmente, que sabían matar como nadie, aterrorizaron a todo el mundo árabe. Eliminaron a todos los líderes selyúcidas, sus militares, visires, sultanes, clérigos, y poco a poco el estado selyúcida comenzó a debilitarse. Porque cuando todos los inteligentes son eliminados, los tontos los reemplazan, y cuando eliminan a los tontos, llega la gente aún más estúpida y el estado se vuelve inutilizable. Lo que sucedió con los selyúcidas, la secta de Hassan los acabó fuertemente. Comenzaron las guerras internas y luego los cruzados vinieron a sus tierras y los derrotaron. No era fácil, pero de todos modos conquistaron lo que deseaban. Y así el viejo de la montaña no tenía por qué preocuparse. Él se alegró de que los cruzados hicieron tanto daño a su enemigo principal, pero él no pensaba en ser su amigo. Para entonces, Hassan ya había convertido a su secta en un proyecto empresarial, porque los soberanos de los estados vecinos comenzaron a solicitarle que eliminara a la gente indeseable para ellos. Incluso los cruzados comenzaron a usar sus servicios. Se dice que el rey de Inglaterra, Ricardo Corazón de León, ordenó el asesinato del rey de Jerusalén, Conrado de Montferrato, por haber tenido varios desacuerdos con él. Así que 2 asesinos llegaron a Jerusalén, dijeron que somos los cristianos más devotos que han visto, vivieron en la ciudad por un tiempo, iban a misa y tal. Y cuando surgió el momento adecuado y no había mucha guardia cerca del rey, uno de los asesinos corrió hacia él y le clavó una daga en el pecho. Conrado no murió de inmediato y el primer asesino, fue matado por la guardia. Así que el segundo asesino salió entre la multitud y le cortó la garganta. También hay otra versión de ese asesinato. Se dice que un año antes, Conrado robó a un barco de Hashashin y así firmó su sentencia de muerte. Pero no hay pruebas de ninguna de las dos versiones, así que no sabemos quién fue el verdadero instigador del asesinato. ¿Por qué los cruzados trataban con los nizaríes? Después de todo, eran musulmanes, no compartían la fe cristiana y según la lógica los cruzados debían atacarlos como a los demás infieles. El hecho es que después de la toma de Jerusalén, los cruzados eran aislados del resto de la cristianidad y con el tiempo debilitados por las luchas internas, así que no pensaban en una gran expansión en otras tierras musulmanas. A su vez, más tarde el reino de Jerusalén volvió a ser atacado por los mismos selyúcidas, especialmente durante el reinado de su destacado sultán Saladín, que por cierto era enemigo de los Hashashin también.
Y en tal situación los cruzados decidieron, si no unirse, al menos usar los servicios de la secta contra el enemigo común. Así que Alamut se convierte en el centro de asesinos a medida. El viejo de la montaña acepta todos los pedidos y estos no pueden ser cancelados. Si ordenaste el asesinato de un califa y luego ustedes volvieron a ser amigos, eso no le importa a nadie. El hombre será asesinado. Es la regla de oro y debe ser respetada porque no son chicos de los recados. Después de todo, la gente se prepara, la gente pone su alma y ustedes se reconcilian. No. Algunos libros nos dicen que los nizaríes aterrorizaron incluso a Europa Occidental, pero poco probable que fuera así porque el camino era demasiado largo. Los reyes europeos podían ser víctimas de los nizaríes, pero solo si vivían en el Medio Oriente porque nadie de esos asesinos habría ido a París por un año simplemente por las broncas cristianas. Pero los cruzados, los comerciantes, los templarios que andaban por las tierras santas sí que traían algunas historias de terror, las leyendas sobre los nizaríes, y decían que sí, incluso operan en nuestras cortes. Sin embargo, el mundo árabe realmente estaba asustado y los cruzados que vivían en el Medio Oriente también. Quizás una de las pocas personas que sobrevivieron después de 8 intentos de su asesinato, fue el mencionado sultán Saladín, un destacado héroe árabe que luchó contra Ricardo Corazón de León y ganó muchas victorias sobre los cruzados, pero él realmente era una excepción. Hablando de la obediencia incondicional, hay que mencionar otra leyenda. Hassan ibn Sabah muere y su sucesor Buzurgumit recibe a un cruzado en su corte. Ellos comienzan a hablar y el cruzado le pregunta: ¿es verdad que sus hombres harán todo lo que les ordene sin dudarlo? El anciano responde: Dios lo sabe, vamos a ver. Él mira a los 2 guardias que están en la muralla de la fortaleza, les hace un gesto con la mano y esos 2 lanzan abajo y se estrellan de muerte. Y el viejo de la montaña responde: si tienen dudas, otras 2 personas que están por ahí se pueden cortar la garganta. Y el cruzado responde: no, gracias, no hace falta. Así fue la leyenda sobre la obediencia incondicional. Si el viejo de la montaña te ordena que mueras, debes morir. ¿De quién fue la culpa y qué fue la verdadera razón de tal obediencia? ¿Fue una droga? ¿Fue vino? ¿Fue el paraíso? ¿Fue la falta de conocimiento sobre el mundo? ¿Fue la pobreza? Ni siquiera es tan importante. Lo importante es entender que este comportamiento conlleva solo el dolor, la muerte, la destrucción y por supuesto nadie cae en ningún paraíso si no lo pierde. La indiferencia a su propia vida y el ansia de muerte hacía que esos asesinos fueran completamente invulnerables, no temían nada. Y su jefe Hassan y luego sus sucesores usaban a esa gente como carne, como una cosa insignificante que pues usaban para su propio beneficio. Y los asesinos también se trataban así sin aprovechar la gran oportunidad llamada vida que se les dio para fines completamente diferentes. Sin embargo, después de la muerte de Hassan ibn Sabah, su estado comenzó a debilitarse porque cada heredero sucesivo tenía menos ganas de ser un anciano ascético. Ellos preferían un orden social donde la riqueza y el lujo no fueran considerados vicios. Y así la comuna de Alamut se convirtió en una monarquía y la diferencia entre los estamentos aumentó. Por esta razón, cada vez había menos personas dispuestas a sacrificarse. En junio de 1256, el reino de Alamut llegó a su fin, ya que una ola destructiva se acercó a los nizaríes, la ola a la que nadie podía detener en ese momento. Las tropas mongolas dirigidas por Hulagu Khan, nieto de Genghis Khan. Y el estado ismaelita de los nizaríes rindió muy pronto, ya que no tenían el ejército regular.
Como 160 años antes, los nizaríes perdieron en un combate abierto porque solo podían matar con un cuchillo en la espalda. Los mongoles asediaron y destruyeron todas las fortificaciones de los nizaríes, incluso Alamut, que quedó reducida a los cimientos. Más tarde, en 1273, el sultán egipcio Baibars destruyó el último refugio de los Hashashin en las montañosas tierras de Siria. Y así su comuna desapareció. Los nizaríes que lograron sobrevivir huyeron del estado y se dispersaron por las tierras cercanas. Alguien huyó a Siria, alguien a la India, alguien se escondió en las montañas iraníes, dejando atrás solo las terribles leyendas de los asesinos que ahora no se puede encontrar porque están todos dispersos por el Medio Oriente. Así fue la historia de la gente que llevaba la muerte sobre sus hombros huérfanos. Desde el ingreso en la secta sabían que morirían en pocos años o incluso en pocos meses y lo esperaban con impaciencia. ¿Por qué? Porque las reglas de vida que había inventado su jefe la hicieron poco valiosa. Se dice que el viejo de la montaña vivió en la austeridad, pero sí se puede comparar el vino con el poder que tienes sobre las personas cuando puedes chasquear los dedos y un hombre se corta la garganta. Tal vez por eso sus fortalezas se convirtieron en polvo, porque no construyeron vida, no la necesitaban. Y, de hecho, apenas vale la pena recordarlos. Tal vez los nombres de criminales deben ser olvidados, porque de lo contrario pueden servir como un ejemplo para seguir, por un lado para los a quien les gusta el poder y por el otro para los muchachos pobres e inmaduros que estarán felices de engañarse y servir de carne a esos jefes para ganarse el paraíso. Mientras tanto, esos mismos jefes y este mismo gobierno han hecho todo para que esas personas sean tan pobres. Entonces vamos a crear y no destruir, porque todos estamos aquí para esto y cada uno de nosotros es un creador, solo hay que recordarlo. Los agradezco mucho por su atención y sus comentarios. Les deseo mucha suerte y hasta la próxima historia.